Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Sergio León, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres originalmente de La Habana, Cuba, y desde hace casi una década radicas en Miami. Eres graduado de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica en la Universidad Tecnológica de La Habana, que le cambiaron el nombre hace como 5 o 6 años más o menos para hacerlo un Sí, poco como que entendible, porque anteriormente era en función de unas siglas. Fuiste CTO allá en Cuba de la plataforma de promoción cultural cubana que hay para hoy, y hoy en día eres CTO y cofundador de dos empresas, Chat HQ, que se enfoca en optimizar procesos de comunicación empresarial, y One Nation Up, dedicada a mejorar la comunicación con clientes. Muchísimas gracias por estar acá en este episodio de Angularidades. Es un inmenso placer poder compartir un rato acá contigo. muchas gracias a ti por la invitación. Es así, correcto, como dices. Y me siento súper feliz de estar acá porque, bueno, logramos reconectar después de varios años y hacía rato no conversábamos. Esto sé que lo voy a disfrutar. No Gracias por... reconectamos gracias a Angular, sino gracias a Sí. React. Ujú, ujú. Exacto. Pero bueno, vamos a comenzar aclarando en el episodio de hoy acerca del tema pertinente, que un repositorio es literalmente donde se guardan y donde se rastrean los cambios de los ficheros del código fuente, incluso imágenes y otros recursos estáticos como tipografías, cualquier cosa que puedas alojar ahí en un sistema informático, Ujú. que sea parte de un sistema de ficheros y no necesariamente de lo que está después saliendo de bases de datos. Tradicionalmente en sistemas de control de versiones como Git, incluso hasta Mercurial Subversion, ¿recuerdas aquello? Ha Sí. existido la relación uno a uno entre lo que es un repositorio, o bueno, vamos a acortarlo y llamarlo como normalmente nos referimos a eso, la Rep. relación entre un repo o un repo y un proyecto. Ujú. Pero desde principios de los años 2000, incluso grandes empresas como Microsoft, Google, Meta y lo que hoy en día llamamos X, se Ujú. han inclinado a escalar de una manera bastante diferente el código de sus gigantescos sistemas y aplicaciones. Ese concepto de repositorio compartido que ellos usan, o lo que vendría traduciéndose en puro español como monorepositorio, es el de un repo que contiene múltiples proyectos diferentes, distintos, que tienen una cierta relación entre sí. No se trata solamente de colocar código de varios proyectos en un mismo lugar, sino establecer esas relaciones bien definidas entre ellos y poder sacar el máximo provecho de ese tipo de nexo entre proyectos. Para continuar argumentando de qué va esta estrategia y darte la palabra, ¿cuáles son los dos o tres factores de peso que influirían en tu decisión técnica como Ujú. CTO, como ingeniero, de adoptar en un ecosistema de proyectos la estrategia monorepositoria? Me encanta esa pregunta. Para responderte eso, primero um, hay que hablar un poco más del lado humano de construir productos de software. Porque en la medida en que las aplicaciones, los proyectos que tú estás construyendo crecen en complejidad, la ingeniería de software casi siempre desde el principio es así, pero en la medida en que escalas es más aún. Se convierte en un deporte de equipo. Es Ujú. muy difícil que una sola persona logre escalar un proyecto en complejidad, en valor, en volumen, o sea, en tamaño, número de ficheros, número de objetos que contiene ese proyecto, por sí solo. Incluso llega el momento en que cuando eres una sola persona, pero estás trabajando con múltiples conceptos que están interrelacionados, se convierte un poco en algo engorroso
gestionarlos en distintos repositorios. ¿Por qué? Porque independientemente del sistema de control de versiones que tú estés usando, um, todos ellos tienen cierto overhead, cierta, um, bueno, la palabra Sobrecarga en como tal español, a la sí, hora de sí, manipularlos, etcétera. exacto, cierta sobrecarga de tiempo, cierta sobrecarga cognitiva. Entonces, en el deporte de equipo que es desarrollar aplicaciones y construir productos digitales, siempre buscamos formas de hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos y de facilitarle la vida a los que participamos en ese trabajo. Entonces te puedes imaginar que si yo estuviese trabajando en un proyecto o en un producto, digamos, que tiene 7 componentes y cada uno de esos componentes tiene su propio repositorio de Git y por simplificar y por ir con la corriente, digamos que los estoy alojando en GitHub, yo tendría que gestionar el ciclo de vida y la estrategia de ramas y las publicaciones en 7 distintos lugares. Um, y luego tener 7 distintos repositorios abiertos en mi sistema de gestión de versiones, que puede ser integrado en el IDE o puede ser un cliente dedicado, pero implica también overhead, consumo de recursos en la computadora, um, sobrecarga mental. Um, entonces, yo creo que el uso de monorepositorios o la práctica de poner múltiples proyectos que están relacionados juntos bajo un mismo árbol de un sistema de ficheros responde más incluso a optimizar el flujo humano y optimizar la experiencia del desarrollador, um, que a otra cosa. Y luego que lograste eso, pues entonces también te facilita un poco desde el punto de vista técnico hacer integraciones, hacer automatizaciones que trabajen sobre todos los proyectos que están dentro del repositorio y tal. Pero la clave es esa, nos ayuda a tener una mejor experiencia de desarrollador y nos ayuda a reducir errores introducidos por la mente humana cuando una persona o un grupo de personas que están trabajando sobre múltiples proyectos que están relacionados tienen que saltar de uno a otro rápidamente. Exacto. Ahorita mencionabas además, bueno, una tendencia de grandes compañías de trabajar así. Um, pero viniendo, por ejemplo, en mi caso, de trabajar por mucho tiempo con el framework.net, incluso antes de que Git fuera el estándar de la industria, donde hasta la gente de Microsoft usaban Git. La gente que venimos de usar los ID de la familia de Visual Studio, por mucho tiempo, sobre todo en .NET, tuvimos el concepto de una solución, donde una solución es eh, en Microsoft Speak este mismo concepto de tienes varios proyectos que están relacionados unos con otros, que a veces incluso comparten ficheros con links simbólicos, enlaces simbólicos, que además se construyen como un todo y que tienes un tooling unificado que lo gestiona a todos ellos. So, mi primer Y ahí es approach donde a está la esto fue, fortaleza. sí, Realmente que tú tengas esa máquina que supervisa los diferentes proyectos que de otra forma, si están cada uno en repositorios independientes, ese sistema unificador no tendría idea de ujú, cuáles son las relaciones que se establecen entre ellos, de cómo llevar a cabo una serie de optimizaciones a la hora de correr tareas, de ejecutar caching y un ujú, largo etcétera de beneficios que generalmente dan este tipo de sistemas en monorepos. claro. Um, y Team Foundation Server, que era la solución de gestión de control TFS. sí, de versiones de Microsoft por mucho tiempo, integrada en Visual Studio, antes de que todos dejáramos de usar lo que estábamos usando antes y usáramos Git. Algunos usábamos Team Foundation Server, otros usaban Subversion o Mercurial. Hay quien hacía gestión de versiones poniéndole a la carpeta final 1.
Pero O incluso desde esos días, compartiéndoselo antes de eso, compartiéndose los ficheros en correo electrónico o en ajá, disquetes, qué sé yo. en Por un, suerte, eh, Linus Torvalds, además de sí, crear el núcleo de sí, de Linux como tal, creó este ujú, sistema de gestión de versiones que sí, hoy en día es adoptado por, no sé cuál sería por ciento, pero debe ser una abrumadora sí, parte de los o sea, desarrolladores los que estén utilizando Git. claro, se ha convertido en el estándar de facto de la industria. Ahora, pienso un poco también en antes de que muchos de nosotros también nos cambiáramos permanentemente a JavaScript, TypeScript. Y luego, bueno, tenemos herramientas que usamos hoy para gestionar unos repos. Incluso antes que eso, Git tiene un subsistema de módulos donde tú puedes tener múltiples repositorios enlazados unos con otros y sigues teniendo ciclos de vida de los repositorios independientes, pero ellos pueden, digamos, puedes tener un repositorio que incluya a otro, server-side include, um, donde puedes usar los mecanismos de Git para traer ese código de un repositorio remoto al repositorio en el que estás trabajando como montado dentro de una carpeta dentro del árbol de fichero de Git. Por un tiempo intenté hacerlo así y obviamente um, El no overhead. sé, sí, no seguimos por esa ruta porque es complejo, gestionarlo así es complejo. So, luego, igual me estoy adelantando un poco, pero estoy súper contento de que hoy estemos donde estamos con las herramientas que tenemos para gestionar monorepositorios. Vale. Pero bueno, antes de llegar a cuál es la solución que tú utilizas, Ujú, es de aclarar que un buen monorepo debe distinguirse claramente de lo que es un monolito. Es decir, más allá de las ventajas teóricas, ¿por qué crees que es realmente importante la modularidad y el desacoplamiento en una base de código? Si no importa si realmente estás utilizando una estrategia de repositorio individual de uno a uno o de un monorepo, es decir, de uno a muchos proyectos, distinguirse de una manera enfática de lo que viene siendo un monolito de libro ujú. de texto es posiblemente una estrategia, un patrón a seguir Sí, 100% en todo momento que nosotros podamos y tratar de evitar ir en esa dirección, en ese antipatrón. claro. Yo creo, como te decía ahorita, la primera razón, um, que es una de las que más influyen en mi decisión de usar monorepos, por ejemplo, um, es eliminar esa carga mental del desarrollador, de gestionar mucha información al mismo tiempo, sin embargo mantenerla al alcance de la mano. En los que estudiamos ingeniería antes de 2010, digamos, uh, probablemente de una forma u otra, en la escuela nos enseñaron uh, el principio de divide y vencerás en ingeniería de software, donde una estrategia probada y demostrada para gestionar la complejidad en software es analizar un problema que a primera vista parece inmenso y súper difícil de abordar y separarlo en problemas más pequeños. Incluso en múltiples pasos, recursivamente, seguir rompiendo esos problemas más pequeños o separando esos problemas más pequeños en problemas más pequeños aún, donde cada uno de esos problemas más pequeños entonces ya se convierten en algo que podamos enfrentar, entender, mirar desde distintos ángulos y arribar a una solución que tiene sentido para ese problema, pero que además es factible en tiempo, en esfuerzo, en costo monetario. Um, Exacto. y luego, caminando ese proceso de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba, digamos, ir reensamblando esas soluciones a problemas más pequeños en macro soluciones que en definitiva el objetivo es que te respondan a ese problema más grande que tenías.
Un ejemplo Sin perder puede de ser vista la visión técnica, es decir, correcto, el hilo conductor que nos permite no perdernos en las especificidades de cada uno de esos máximos locales. correcto, correcto. Eh, te- o sea, este mecanismo, y a mí, am, yo, por ejemplo, cuando converso con desarrolladores que se graduaron de la universidad, muchos años después que lo que yo me gradué, am, o que son autodidactas, digamos, que no pasaron por un proceso de educación formal o de entrenamiento formal y no tienen este acercamiento a resolver problemas grandes. Esto es algo que a mí es algo con lo que me encuentro frecuentemente, digamos, donde no ese proceso de educación o de entrenamiento formal hace mucho énfasis en técnicas como esta y luego no es súper común, al menos en mi experiencia, que se haga tanto énfasis en este tipo de técnicas en tiempos más recientes. Hay como un proceso de comodificación de los procesos de desarrollo de aplicaciones empresariales y tal, donde hay más énfasis en experiencia de desarrollador y hay más énfasis en simplicidad y hay más énfasis en um, usar recursos, por ejemplo, de alojamiento de nube, Ujú. que eliminan todo un proceso de análisis crítico al que yo estoy acostumbrado como ingeniero eléctrico, ingeniero de telecomunicaciones y luego ingeniero de software. Y este es uno de ellos, ¿no? Entonces, uno de los beneficios que para mí son súper importantes de ese proceso de descomponer un problema en procesos más pequeños es que a la misma vez que permite mantenerte enfocado en un subconjunto de lo que tienes que hacer y por lo tanto te hace más fácil resolver el problema al separarlo en problemas más pequeños, mantienes una cohesión entre las soluciones. La, el proceso de desarrollo se mantiene coherente independientemente de que estés en un área del problema o estés en otra área del problema. Y luego resulta posible, factible, fácil, incluso, ponerlo todo junto y armar un Titanic hecho de bloques de Lego. Exactamente. Sí. O un Frankenstein de soluciones ahí si uno no tiene una idea bien clara de dónde es que quiere llegar. O un monstruo de Frankenstein, pero que haga Ujú. sentido, digamos. O Exacto. sea, yo he construido monstruos de Frankenstein que no han sobrevivido más que un año, pero luego hoy tengo monstruos de Frankenstein que tienen 5 años y siguen funcionando. Y siguen Es la siendo... experiencia en la Sí, casa del doctor. es correcto, sí, Definitivamente. sí. Sí. Y bueno, Sergio, de la larga lista de herramientas que tenemos hoy en día disponibles para manejar monorepos, además de la de los submodules de Git, si Ujú, tenemos a NX, ujú, Bazel, Moon, Pants, Rich, TurboRepo, Lerna, por supuesto, y un ujú, largo etcétera de posibles opciones. ¿Qué es lo que consideras clave enfocarse al elegir uno de estos productos para el desarrollo de un sistema claro. donde la rapidez y también el crecimiento adecuado no sean afectados por sobreingeniería, errores de arquitectura, el overhead que estabas mencionando también? Ujú, ujú. ¿Cuál es tu idea acerca de la óptima selección de una estrategia para aproximarse a este patrón de monorepositorios? Um, esta respuesta es un poco de mi experiencia y a lo mejor por ahí me encuentro con alguien que me diga, no, pero estás dándole más peso a ciertas cosas que no. So, Pero eso es lo que la eh, hace válida. sí, Por supuesto. Si todo el mundo um, tuviera la misma respuesta, estuviéramos todavía sí, trabajando con, ni siquiera ni con ensamblador, vaya. claro. Estuviéramos mucho más atrás en el abaco o algo así. So, bueno, la audiencia queda advertida de que esta es mi opinión. Puede que funcione para usted y puede que no funcione para usted, o puede que que vengan a tocarme en la puerta con antorchas y tridentes a lincharme por mis opiniones. Pero
Tú pusiste tu Um, disclaimer, así que vas a sí, estar sí, seguro. sí. Esta es mi opinión. Ujú. Para mí, um, una herramienta de desarrollo, y yo miro a las herramientas de gestión de monorepo con el mismo lente, tiene que cumplir tres requisitos fundamentales. Número uno, um, la experiencia de desarrollador usando la herramienta tiene que ser mejor que si no usara la herramienta. ¿Okay? Y esto es muy desde el punto de vista de cada miembro del equipo. Como te decía ahorita, desarrollo de software es un equipo, es un juego de equipo, o es un deporte de equipo. Entonces, esto tiene que cumplirse para cada miembro del equipo. Si a la mayoría de los miembros del equipo les funciona una herramienta, pero hay dos o tres que no, bueno, ahí hay un problema. Vas a tener problemas, vas a tener dificultades en adoptar una herramienta si tienes algunos miembros del equipo que no la entienden, no se sienten cómodos trabajando con ella. Y eso le quita un poco de valor a la elección de una herramienta. La segunda es, está hecha con una tecnología o soporta una tecnología o un juego de tecnología que son populares en el mercado, sí o no. ¿Por qué? En la medida en que no siempre popularidad es el mejor factor para tomar una decisión en cuanto a una herramienta, pero para mí es importante porque como cofundador y director de tecnología de dos compañías en fases de crecimiento, yo sé que en el corto, mediano plazo vamos a necesitar adquirir talento, vamos a necesitar reclutar a personas talentosas con buena ética de trabajo. Si yo escogiese una herramienta que me funciona a mí o que me gusta a mí, que está completamente fuera de lo que es popular, de lo que es aceptado en la industria, me estoy dando un tiro en el pie a mí mismo, Exacto. porque voy a pasar trabajo para encontrar personas que se ajusten a esas herramientas cuando en realidad la herramienta debería ajustarse a las personas. Esa es la segunda. Y bueno, la tercera es cuán fácil es de extender esa herramienta, cuán fácil es construir o implementar procesos con esa herramienta que el autor original de la herramienta no se imaginó en su vida que la herramienta iba a ser usada para estas cosas. ¿Ok? So, Y ejemplos esto, de eso sobran, sí, realmente. sí. Y con relación a la segunda, sí, el segundo factor, Uh-huh. ¿qué es lo que pasa cuando todavía no conoces al equipo? Cuando son dos, tres personas en una startup, en una empresa en crecimiento, Sí. y estás sencillamente sembrando las raíces de lo que va a escalar en una dirección que desconoces, no Uh-huh. solamente desde el punto de vista de negocio, sino también técnica. Y más allá, mirándolo futurísticamente, no sabes cómo va a ir yendo la industria como tal, si van a haber soluciones en el futuro que vayan a reemplazar completamente o al menos parcialmente la estrategia por la que te estás yendo, que nos ha Claro. pasado a todos durante muchísimos momentos. A medida es directamente proporcional. Mientras más años llevas en esto, más tropiezas con rocas de diferentes tamaños, pero que tiene que ver con el mismo mineral. Exacto, sí. Ujú. Digamos que cada decisión técnica que hacemos eh, contribuye a deuda técnica. Cada decisión de una herramienta que usar contribuye a no poder usar otras herramientas en su lugar o a cerrarte la posibilidad o a impedir la posibilidad de que uses un conjunto de técnicas y herramientas que no van a ser compatibles con la herramienta, con el ecosistema de la herramienta que tú escogiste. Entonces, por eso el énfasis en que sea popular, porque maximiza el cono de posibilidades de personas que van a ser capaces de trabajar con esta herramienta, con esta tecnología, pero también maximiza el cono de posibilidades de herramientas, procesos, plugins, cosas construidas encima de esa herramienta como plataforma. Que es lo que hemos visto, por ejemplo, con NX, lo hemos visto con Lerna y lo hemos visto con Turbo. Que son, digamos, los tres que yo he usado después de que me mudé al mundo de JavaScript. Buena decisión.
¿Te acuerdas Sí, cuando el sí. mundo era Java, posiblemente en refrigeradores, en todo lo que tenía que ver con domótica, Mira, hace muchas décadas? historias de miedo tengo. Me acuerdo de cuando el mundo era Visual Basic 6. Con la documentación de, creo que se llamaba MSN, Microsoft MSDN, Network. Sí, que la Microsoft teníamos Development en, Network. en discos compactos en español. Como le encanta. Así. ¿Te Exacto. acuerdas de la encanta? De la Así, enciclopedia y la, y encanta. la wi- y la Así. Wikipedia offline. Así. Para las Así. personas que vivíamos en Cuba y no teníamos acceso a internet y teníamos que buscar maneras súper alternativas, extremadamente alternativas para poder colectar información que viniera desde estos Sí. lares. Entonces, Visual Basic, luego .NET, luego Java, luego JavaScript, TypeScript, Node, el navegador, React, Angular y tal. Um, lo que he visto durante mis 17, 18 años de desarrollar aplicaciones, pasando por todas estas tecnologías, es eso. Es en la industria emergen cierto grupo de tecnologías y cierto grupo de técnicas. Algunas son súper exitosas y construyen ya sea porque tienen una compañía grande que está detrás de la tecnología y que la está patrocinando y inyectando los recursos a la tecnología y a la comunidad, o porque la comunidad tiene una capacidad de autoorganizarse genial, como en Node.js, por ejemplo, y se convierte en una fuente de enriquecimiento y de creación y de crecimiento para esa comunidad, ¿no? Um, so, de nuevo, comunidad, el tamaño de la población de desarrolladores potenciales que trabajen con una herramienta es súper importante a la hora de escoger. Y hay muchísima cantidad de herramientas online que nos permite hacer un assessment, es decir, Uh-huh. colectar la mayor cantidad de datos que podamos para tomar la decisión desde el punto de vista factible de una serie de parámetros: popularidad, la cantidad de personas que están colaborando activamente con ese proyecto, cuáles son los sponsors. Es decir, todas esas trends Uh-huh. están visibles en una serie de herramientas. No vamos a ponernos a mencionar ahora todas Claro. las que puedan existir porque ni me las conozco de memoria más allá de dos o tres, pero sí, con una búsqueda sencilla en Google pueden tener una Sí. idea e incluso tener acceso a las gráficas comparativas que pueden ayudarte a tomar Uh-huh. esa Ojo, decisión. ojo, sí, mucho cuidado porque en la medida en que las comunidades que usan cierta tecnología se crecen, te vas a encontrar dentro de cada una de esas comunidades un subconjunto, un pedacito de esa comunidad que es súper vocal y súper opinionada. Esa palabra en español no existe así, pero me la estoy llevando del inglés. Súper opinionated. De por qué sus decisiones son las decisiones correctas y de cómo todo el mundo debería tomar las mismas decisiones que ellos tomaron. Y bueno, ahí está la trampa, porque lo que funciona para un grupo de desarrolladores que trabajan en fan, que viven en, o sea, Facebook, Amazon, Meta, um, Microsoft, Apple, Netflix, Netflix, right? Uh, Alphabet. grupo de desarrolladores que trabaja en unas compañías grandes y que están haciendo un startup en su tiempo libre, que viven en el área de San Francisco, que tienen acceso a capital de riesgo, que tienen un colchón financiero, luce muy diferente que las decisiones correctas a tomar para un solo founder que vive en América Latina, que tiene regular acceso a Internet, donde el banking y los pagos online son un desafío. ¿Ya? Entonces, nada es sustituto para, especialmente si son herramientas que son de código libre y que te la puedes descargar y probarla, nada es sustituto para probar las herramientas, ver que funciona para ti o para tu equipo. So, Muy buen consejo. sí, a pesar de que yo tengo mis opiniones y, y yo soy parte de esas minorías vocales dentro de algunas, dentro de algunas comunidades, um, nada es sustituto para eh,
tener la mente abierta, escuchar lo que personas en internet dicen, probarlo por ti mismo y encontrar qué funciona para ti. Sí mismo. Mejor dicho, difícil. Gracias. Y me quedó una duda cuando estabas enumerando las tecnologías de monorepo con las que estás familiarizado. Ujú. Mencionaste NX o NX, Sí. mencionaste Lerna Ujú. y por último lugar dejaste a TurboRepo. ¿Por Ujú. qué, por qué ese orden? ¿Por qué TurboRepo lo estás dejando para el final? ¿Por cuestión cronológica o por cuestión Sí, de peso? literal. Cuestión Ya. cronológica. Primero descubrí NX, Narwhal, por allá por 2017, cuando estaba trabajando en un proyecto que incluía funciones Lambda corriendo en AWS, um, un par de frontends hechos con Create React App, uno para una experiencia de usuario, uno para administración y dos aplicaciones nativas, una para Android con Java/Kotlin y otra para iOS con Objective-C/Swift. En aquel momento, sobre Dios. todo Objective-C. Aquello era un monstruo. Aquello es Exacto. un Frankenstein. ¿Ya? 2017, estamos hablando 7 años en Ujú. una compañía en la que trabajé. Y esa aplicación y ese producto están en el mercado todavía. Por supuesto, después de que yo me fui de ahí, me imagino que han seguido trabajando en ello, modernizándolo. En ese momento encontré Narwhal y empecé a usar Narwhal como la herramienta para domar la complejidad de todo aquel monstruo de aplicaciones. Um, Luego, Narwhal me llevó a encontrar a Lerna. Uh, yo no entiendo bien cuál es la historia de parentesco entre Narwhal y Lerna, pero hoy me encuentro monorepos hechos con NX que usan Lerna internamente. A lo mejor ahí me puedes decir un poco más. Invito a todo el mundo y yo también para poder refrescar mi memoria acerca de qué pasó ahí en cierto ¿Qué momento pasa? Está raro. que parece a lo que estabas mencionando de NX y Ajá. Lerna, no versus Lerna, no contra Correcto. Lerna, sino con la colaboración mutua entre ellos, porque al final son dos productos que continúan manteniéndose en direcciones diferentes, pero continúan teniendo esa estrecha relación. Funcionan juntos, ¿no? Sí. Hay algo ahí Ujú. que está raro y definitivamente tengo que ir a hacer Ya un poco verás de quién investigación. vino después de quién. Sí, ok. Sí. Luego me encontré, ah, cuando me fui de ahí, de esa compañía y abrimos One Nation Up, ah, donde lo que hacemos desde el punto de vista digital va sobre todo hacia el área de marketing, hacia el área de presencia digital para negocios. Pues me encontré haciendo muchas cosas web y casi cero nativo móvil. Y muy enfocado a muy front-end heavy, muy enfocado a experiencias digitales con interfaces de usuario. Y pues bueno, dejé de tener una necesidad súper fuerte de un sistema más maduro y robusto como Narwhal. Y en algún momento encontré que Yarn, creo que en V2, en Berry, um, ahora tenía este concepto de monos repositorios y espacios de trabajo nativamente. Y pues empecé a usar Yarn solo, puramente, Ujú. para gestionar un proyecto que tenía, pues, una biblioteca de contratos, de interfaces de TypeScript, luego una biblioteca con funciones utility y una biblioteca con modelo de dominio, donde tenía, por ejemplo, mis modelos de Mongoose, porque en algún momento usé mucho, um, sigo usando MongoDB, y otra que tenía TypeORM, porque teníamos que soportar distintas capas de almacenamiento de datos, y luego pues un frontend y una aplicación de backend. Y para ese modelo de monorepositorio light, digamos, ligero, las herramientas de gestión de espacios de trabajo de Yarn me funcionaron genial. Si no recuerdo mal, Yarn fue el primero de los tres grandes gestores de paquetes del ecosistema de JavaScript: NPM, Yarn y PNPM. NVM. Aunque creo que hoy tengo que mencionar también a Bun. Pero
hasta ese momento creo que Yarn fue el primero que trajo este concepto de monorepo y de espacios de trabajo al gestor de paquetes como tal. Y luego PNPM lanzó con esto nativamente, pero Yarn lo estaba haciendo así hace un tiempo, y NPM, el original, luego lo agregó. So, los tres gestores de paquete más Bond, y no sé si Bond soporta espacios de trabajo también, lo Posiblemente. soportan, probablemente Si, sí. si la competencia, los otros tres lo Sí. están soportando, ya tiene mucho Ujú. sentido que hay que revisar eso también. Pues vamos a asumir, vamos a darle crédito a Bond y vamos a asumir que sí. Y si tenemos que arreglarlo después, pues hago un tweet y digo, oye, me equivoqué y lo dije mal. O creamos un issue Um, sí, o una recomendación. exacto. O sea, los gestores de paquete reconocen eh, el beneficio potencial. No es para todo el mundo, no es para todos los proyectos, pero gran parte de los proyectos tienen esta semántica de espacios de trabajo dentro de un repositorio y resulta suficientemente útil como para que los gestores de proyectos de paquete inviertan en ese tooling, en ese conjunto de herramientas. Luego, después de 2 o 3 años de usar Yarn, puramente espacios de trabajo de Yarn y escribir un poco de código Goma, Glue, para que hacer que todo aquello funcionara cuando los proyectos, cuando este monorepo pasó de tener 3 o 4 proyectos a tener 17. Uh, un día, escuchando un podcast en mi teléfono mientras manejaba, estaban entrevistando a, no recuerdo si era el creador o uno de los miembros del equipo core de TurboRepo. Y era cuando TurboRepo estaba en beta todavía, estaba lanzando y ellos estaban tratando de llevar el mensaje afuera. Y para mí, el factor TurboRepo es genial. Muy parecido a lo que puedes hacer con NX, muy parecido a lo que puedes hacer con Lerna. Dos cosas me interesaron mucho. Número uno, TurboRepo está escrito en Rust y compila a un binario nativo. Por lo tanto, cuando Mm. lo comparas con herramientas que están basadas en JavaScript, o sea, el nivel de rendimiento, el nivel de performance es muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. Y la segunda, que realmente fue el punto de decisión que me dijo, bueno, puedo probar esto, es que TurboRepo no requiere un cambio de mentalidad, un cambio en la forma que haces las cosas, sino que te permite hacer adopción gradual. Y ese es, digamos que el segundo rule of thumb en importancia de todos mis años de desarrollo. El mundo real es más rico y es más complejo que cualquier cosa que tú puedas diseñar, desde la ingeniería, desde la academia, desde un modelo matemático, desde lo que tú piensas que el mundo debería ser. El mundo real nunca te va a decepcionar, siempre va a ser más complicado. Siempre que puedas adoptar herramientas que te ayudan a responder rápido a cómo el mundo cambia, en vez de tratar de que el mundo no cambie alrededor tuyo, vas a estar en una mejor posición. Y para mí Turbo es eso. Y por eso es que uso Turbo en vez de las otras dos. Buenísima historia esa. Y bueno, hemos hablado de las ventajas de algunas de las opciones que existen, pero ¿qué tal acerca de los obstáculos? ¿Cuáles han sido algunos de los problemas, además de la complejidad obviamente subyacente de utilizar este sistema bastante simple que ofrecía, es decir, que ofrece Yarn comparado con otras soluciones más robustas? Pero ¿qué otros obstáculos has enfrentado a la hora de gestionar un monorepo y ejecutar tareas de los proyectos independientes que contiene? Claro, a ver, um, la idea de dividir y vencer abajo, de romper, separar un problema grande en problemas más pequeños, es un arma de doble filo. Porque si bien separar componentes de software o partes de un proyecto en unidades más pequeñas que tienen una coherencia y que luego a lo mejor eh, tienen enlaces débiles con otras partes del proyecto, piensa Domain Driven Design o cosas así, donde tú aíslas conceptos que son autocontenidos. Um,
eso esta forma de abordar o de pensar un proyecto es útil cuando tienes un dominio complejo, pero es muy fácil sobreutilizarlo, sobre todo para alguien que no tiene la experiencia de haber cometido estos errores antes, que es la única forma real en la que ganas experiencia valiosa es, voy a probar, no me salió bien, voy a dar 3 pasos atrás y voy a hacerlo de manera distinta. Cuando no has pasado por esas cosas, cuando no has chocado contra un muro a 200 millas por hora, figurativamente, es muy fácil que pases de tener 3 repositorios grandes o 3 repositorios donde tienes 3 aplicaciones distintas, a ponerlos todos juntos y luego dentro de ese repositorio tener 70 espacios de trabajo. El monorepo de Google es notorio, nótese en la connotación negativa, es notorio por esto, porque yo nunca he trabajado en Google, pero las anécdotas de la gente que trabaja en Google es que a lo mejor no es el único que hay, pero el monorepo de Google es un monorepo gigantesco con muchísimos proyectos donde compilar una biblioteca necesita un tooling especializado de ellos, pero además es toda una hazaña. No Eso sé si hace que tiene ese tooling información. vaya siendo optimizado y requete optimizado Ujú. cada vez que ocurren problemas de cuello de botella bastante serios. Eso es Claro. uno de los factores que hacen que una tecnología vaya avanzando en esa dirección. Yo diría que vaya Sí. simplificándolo al absurdo, ¿no? Que lo que hace que se mueva la computación son tres factores. Uno, lo militar; otro, los Ujú. videojuegos; y otro, los bugs. Cuando hay Sí. bugs serios y problemas de Genial. bottlenecks, de cuellos de botellas que puedan ser Genial. relevantes para que una empresa invierta en ello. Ahora, ¿qué pasa? Si tú estás en el centro de una de esas 3 cosas, de uno de esos 3 um, razones por las que las herramientas cambian o mejoran o crecen o se cambian los procesos, pues vas a pasar trabajo. Porque a lo mejor eres tú quien descubrió el problema o a lo mejor eres tú parte Que lo del sufrió. equipo que descubrió el problema y lo vas a sufrir. ¿Sí? Entonces, tampoco todo es color de rosa. Es verdad que la necesidad es la madre del invento. Es así. Así Sabiduría mismo. popular. La Sabiduría sabiduría popular. popular es sabia. Ah, pero, o sea, no todo es color de rosa, ¿no? Me preguntabas por dificultades. Bueno, llegará un momento en que la herramienta que estás usando ah, no se ajusta a lo que tú tienes que hacer, o a lo que quieres hacer, o no te dé la experiencia de desarrollador que tú quieres. En ese punto tienes, yo creo, en mi experiencia y en mi opinión, 2 opciones. Revisar qué estás haciendo y por qué tienes tú unas necesidades de desarrollo, de experiencia de usuario, de experiencia de desarrollador que no se ajustan a lo que la comunidad de las herramientas que estás usando tiene. Um, y si encuentras que el problema eres tú o que puedes hacer algunos ajustes en tus expectativas, um, pues bueno, por ahí tienes un camino por donde coger. Si te encuentras con que um, las, las cosas que la herramienta no te deja hacer son no negociables para ti, o para tu equipo, o para lo que estás tratando de lograr, pero la herramienta es extensible, pues tienes otro camino que es, bueno, pues vamos a hacer un plugin, vamos a hacer uh, una integración con esa herramienta para resolver nuestro caso de uso específico, donde somos pocos los que necesitamos esto, pero esto es un no negociable para nosotros. De ahí que la herramienta Claro. sea extensible es importante. ¿Ya? Um, y si resulta ser que el problema no eres tú, hay um, hay un problema fundamental en cómo la herramienta está construida. Uh, Tu necesidad que la herramienta no está cumpliendo es no negociable, pero además tiene el potencial de ser verdad, ser un problema para un grupo grande de personas, o tiene el potencial de generar mucho valor si se resuelve ese problema. Pues bueno, así es como nacen
proyectos y herramientas nuevas y nacen todos los días y la gente toman decisiones, los desarrolladores típicamente toman decisiones de ir y construir una cosa nueva prematuramente porque les da la gana a ellos, pero si no tuviéramos eso, entonces nunca hubiéramos tenido Turbo, nunca hubiéramos tenido Bazel en Google, nunca hubiéramos tenido Lerna, nunca hubiéramos tenido NX. Sencillamente nos hubiéramos adaptado a lo que tenía la herramienta anterior. So, tres Exacto. caminos, ¿sí? Cambia lo que estás haciendo porque lo estás haciendo mal. Uh, Extiende las herramientas que estás usando para un caso de uso especializado o haz tu propia cosa y luego cuéntaselo al mundo, resuélvele un problema a la gente y, bueno, si les resuelves un problema a suficiente cantidad de gente, pues te van a seguir y vas a construir una comunidad nueva, que es súper interesante. Exacto. Y por ahí hay un episodio diferente acerca de cómo lograr eso Sí. con contribuciones a lo mejor de open source o tener un buen sponsorship, a lo mejor Ujú. internamente en una empresa, supuestamente que la empresa sea grande y se beneficie de ello, pero bueno, eso es un Sí, tema genial. gigantesco donde hay tela por donde cortar. Súper interesante. Si lograbas, me avisas. Si Por quieres, lo supuesto. grabamos. Si quieres, vengo de nuevo y hablamos sobre eso. Dale, vamos ahí a coordinar para una segunda parte, no de monorripo, sino de ese tema en específico. Y Sergio, quería preguntarte, ¿en qué casos recomendarías no adoptar la estrategia de monorripos y mantenerte con un sistema de polirepositorios, como pudiéramos también llamarle, que ese es otro de los términos que ayudan a distinguir la diferencia entre tener esa relación de uno a uno en un Ujú. entorno que tenga muchísima cantidad de proyectos, donde cada proyecto esté embebido en su propio repositorio? ¿Cómo es que Sí. afecta el tamaño y también la complejidad de un proyecto a la decisión de adoptar un monorripo en lugar de repositorios separados, especialmente cuando se tienen monolitos desacoplados modularmente? Am, es una muy buena, yo creo que es un buen análisis, a pesar de que mi decisión por defecto cuando empiezo un proyecto nuevo es empezar con un monorepo y tengo una plantilla de repositorio que uso cuando empiezo un proyecto nuevo. Am, Creo que sí hay determinados escenarios donde tiene valor, pues, quitar un poco, pelar un poco esas capas de la cebolla, por hablar de alguna manera, y simplificar lo más posible. Digamos, por ejemplo, si trabajas con, um, si trabajas con contratistas o con equipos que están especializados en un proyecto o en una parte del proyecto, en una parte del producto, pero por regulaciones de privacidad de datos, por regulaciones de protección de datos de usuario, por por requerimientos de protección de propiedad intelectual o de secretos de trabajo o de secretos corporativos. Um, Fuese complicado compartir un monorepo o darle acceso a alguien a un monorepo donde hay muchas otras cosas. En ese escenario yo creo que es valioso tener polirepos donde tienes una separación física, no solo lógica dentro de un monorepo, de determinadas áreas de un producto, de un proyecto, de una familia de productos. Otra, um, creo que sería útil um, en el caso o sea, te hablé de privacidad de datos, te hablé de gestión de acceso. Um, Otra es que los monorepos, a pesar de que te resuelven muchos problemas, tienes una carga mental para hacer los boarding a alguien en un equipo que trabaja con monorepos, especialmente si no ha trabajado con monorepos antes. So, para personas que están aprendiendo a programar, para personas que están cambiando de un lenguaje de programación a otro, donde las técnicas de monorepos a lo mejor no son las mismas. Por ejemplo, si vienes de .NET, de usar Visual Studio, probablemente vas a estar acostumbrado a usar un fichero SLN, solución, con proyectos adentro. Y cuando caigas en un proyecto que usa Lerna o que usa NX o que usa Turbo o que usa cualquier
otra forma de hacer monorepo, el choque es grande. El impacto Tienes un paradigma diferente. es un cambio de paradigma total, donde tienes que acostumbrarte de ir de clip, point and click en Visual Studio y casi todo está hecho por ti, das F5 y todo se compila solo, a un sistema donde estás mucho más cerca del sistema de compilación o el sistema de construcción o de build system, digamos, donde tienes mucha más granularidad, tienes mucho más poder, pero también tienes 10 veces el número de foot guns, de oportunidades para volarte tu propio pie haciendo algo mal. ¿Ya? So, en un escenario así, en un escenario donde estás dándole por ejemplo, ahora mismo estamos evaluando a un grupo de desarrolladores para One Nation Up, porque estamos contratando a alguien que queríamos que nos ayudara a construir una experiencia de comercio electrónico para la compañía. Hubiera sido overkill, hubiera sido una mala decisión de mi parte, a pesar de que al final va a trabajar en un monorepo, quien quiera que sea que contratemos. Si yo le hubiera exigido, oye, tienes que hacer un monorepo y tienes que hacer un proyecto que está separado por 3 capas y no tiene sentido. Ese es el segundo escenario, ¿no? Eso se aprende sobre la marcha al final, Claro, porque es un sí, conocimiento adquirido como cualquier otro y realmente uno puede tener la capacidad, si programas en un lenguaje moderno de programación, incluso más todavía si programas en uno viejo, la capacidad cognitiva te va a permitir, obviamente, enfrentar cualquiera de los desafíos que existen en la manera de organizar, de gestionar el código de una manera diferente a la que estabas acostumbrado. claro. Um, so digamos, ese sería el segundo, ¿no? Y el tercer ejemplo que te pondría, o la tercera situación que te pondría es, um, a veces lo que estás haciendo es una aplicación que es un monolito, es otro contenido, y no prevés que en el futuro vas a necesitar hacer mucho más que eso. So, si miras Next.js y miras Remix y miras Solid Start y miras Nuxt, hay una tendencia de los frameworks de full stack de JavaScript, y te dejo Angular afuera para que me aclares tú qué es lo que está pasando con Angular, pero hay una tendencia a monolitizar la aplicación, abusando un poco ahí del idioma, donde perfectamente puedes construir una aplicación con uno de estos frameworks que son full stack, donde todo está dentro de la aplicación. Tienes el backend, tienes la capa de acceso a datos, o sea, tienes la capa de acceso a datos con tu driver de base de datos y tu ORM o ODM si lo usas. Tienes autenticación, autorización, billing, control de acceso. Tienes lógica de negocio. Tienes una capa de API, ya sea una API REST tradicional o GraphQL o gRPC o una cosa distribuida en acciones de server-side o React Components ahora, o otros server-side components. Estos nuevos frameworks están orientados a, en la mayoría de los casos, cuando estás empezando algo nuevo y no sabes en qué dirección va a caminar aquello, pues tenerlo todo en un solo sitio puede resultar valioso porque reduce la carga mental y te deja moverte rápido. En Angular ocurre exactamente lo mismo, el mismo Uh -huh. escenario. Tú estás trabajando desde la parte de frontend con una aplicación que puedes generar utilizando el CLI, pero eso no está desconectado completamente con la posibilidad de que en vez de utilizar esa herramienta que ofrece Angular por defecto, puedes utilizar la de NX. Si generar todo el sistema con todas las esquemáticas que te provee esta Uh -huh. biblioteca. Posiblemente también tu por repo tenga compatibilidad. No sé hasta qué punto es agnóstico al framework que estés Es utilizando en agnóstico, el puedes lado del frontend. usarlo. Sí, Ya. puedes usar el que quieras. Es una decisión más bien de arquitectura, Uh -huh. en función de lo que vayas a definir para que esos diferentes proyectos puedan ser interconectados de una manera bien funcional entre sí y lograr Claro. paralelismo a la hora de ejecutar tareas Uh y -huh. una serie de beneficios como los que habíamos comentado anteriormente. Sí. Um,
Desde el punto de vista, y me imagino que sea así con todos los gestores de monorepo que sean, que cumplen determinadas expectativas, es no compilar el mismo código más de una vez. O sea, ese es un principio fundamental. Um, Al principio, por ejemplo, si tú usas la gestión de monorepo básica de Yarn o de NPM, um, lo único que, o la capa base de servicios que obtienes al usar um, esa gestión de espacios de trabajo, es que los espacios de trabajo estén conscientes de la existencia de los otros. Pero como que ahí se acaba la cosa. Luego, un poco más arriba, Lerna, NX y Turbo te dan otro conjunto de servicios. Por ejemplo, como sabemos, tenemos construido el grafo de dependencias de los espacios de trabajo que están dentro del repositorio. Ujú. Sabemos que espacios de trabajo dependen unos de otros. Y sigo diciendo espacios de trabajo porque así es como lo llama Yarn. Pero bueno, digamos, proyectos dentro del mismo repo. Tenemos un grafo dirigido que nos deja saber qué proyectos dependen unos de otros. Por lo tanto, sabemos que si hay un proyecto que está más abajo en el árbol de jerarquía o hacia las hojas de ese grafo, donde tienes tres capas, tres niveles de proyectos que dependen de él transitivamente, y hay un cambio en ese proyecto, pues ese tiene que recompilarse o tiene que reconstruirse o tiene que retransformarse, transpilarse, y luego eso invalida a todos los demás. Pero si de esa cadena de cuatro proyectos que dependen unos de otros hay un cambio en el tercero, no hay por qué recompilar, reprocesar los que están abajo. Y a la hora que tú reproceses en tu máquina local, también puedes Ajá, distribuir ese cambio correcto. en función de si estás utilizando posiblemente soluciones de pago que te permitan trabajar en un entorno en la nube que es compatible con Uh-huh. estas soluciones de NX o a lo mejor tu Repo tiene algo parecido. TurboRepo tiene algo parecido y también hay implementaciones de código abierto que las puedes autoalojar um, del servidor de caché de TurboRepo. Y funciona casi 100% igual que como funciona el de Narwhal. No sé si Narwhal tiene una implementación de código abierto que se pueda autoalojar, pero por ejemplo, eh, nosotros en Chareshu y en OneNationUp usamos una implementación de código abierto del servidor de caché de TurboRepo para guardar caché de módulos que se compilan o que se procesan en CI/CD, en GitHub Actions. So, usamos Ujú. GitHub Actions. um, y el primer paso después de hacer checkout del repo y de inicializar el gestor de paquetes es, bueno, levanta, corre el servidor de caché y carga los cachés de S3 o de Object Storage. Claro. So, súper útil. Pueden usar la versión de pago de Turbo, que... Que te facilita a lo mejor muchísima cantidad de trabajo y obviamente tú no tienes que estar Ajá, invirtiendo tiempo de las personas que exacto. trabajan en el equipo para que tengan Ujú, que solucionar los mismos problemas que ya están resueltos ya por esas compañías. Y a lo exacto. mejor va y la manera en la que estás gestionando la empresa te permite no invertir en, sin no tener que utilizar dinero en función de pagar horas a las Ujú, personas que trabajan en tu equipo, sino de contratar esos servicios que ya están ya claro. bien implementados, testeados y ofrecidos por estas empresas de terceros. Y también de darle una buena experiencia de desarrollo a tu equipo de trabajo. O sea, tienes dos formas de verlo, o yo tengo dos formas de verlo, y creo que las dos son verdad todo el tiempo. La primera es, um, a los seres humanos nos gusta sentirnos bien. Cuando nos sentimos bien, somos más felices. Cuando nos sentimos que no tenemos mucha presión encima, tenemos justo el nivel de desafío intelectual, eso nos hace crecer, nos hace sentirnos bien como personas, nos hace sentirnos bien como profesionales. So, desde el punto de vista del crecimiento humano y de bienestar personal, es bueno tener herramientas que te dan buenas herramientas de desarrollador.
Y luego, el otro lente es desde el punto de vista de dueño de negocio, manager de equipo, founder de una compañía. Los miembros del equipo, los co-founders, los empleados y los contractors que se sienten felices y realizados generan más, aumentan la productividad. Entonces, Totalmente. desde un punto de vista egoísta y capitalista, digamos, um, sigue siendo una buena inversión darle a tu equipo de trabajo una buena experiencia de desarrollador. O sea, Exacto. no hay excusa. Por algo tenemos el acrónimo de X. En Sí. todos lados, sí, tanto la experiencia de usuario, que es la que nos permite, es la razón fundamental por la cual existe un negocio, ya Ujú. sea el usuario un individuo, un business to business o un gobierno, una entidad no gubernamental, lo que sea. Esa experiencia que uno le ofrece al usuario es la que va a permitir que el usuario esté utilizando tu producto en vez de la competencia. Y lo mismo pasa con los desarrolladores. Si los desarrolladores no están contentos, no están satisfechos con todas las herramientas, las condiciones de trabajo que están al alcance, posiblemente vayan a utilizar su conocimiento, sus habilidades para dar el valor hacia otras compañías. Sí. Ujú. Y no quisiera dejar de preguntarte también acerca de cómo es que administras las restricciones y la visibilidad de proyectos en un monorepo para poder mantener la seguridad, la estructura, la calidad del código bajo control. Si cuando Ujú. tenemos múltiples personas colaborando, incluso múltiples equipos y también la inteligencia artificial generativa Sí. ahí en el medio, colaborando a través de generación automática de código. Cuando tenemos una serie bastante numerosa de actores interactuando directamente con el código fuente de manera constante, ¿cuáles son las herramientas y las prácticas que consideras esenciales para poder mantener una coherencia y una gestión lo más efectiva posible en un monorepo en crecimiento sin impactar demasiado la productividad de esos equipos? Esa pregunta es súper interesante y aquí de nuevo te puedo dar un poco de lo que te pueda decir va a estar informado por lo que hacemos día a día en One Nation App y en Charity. Um, yo estoy súper contento del equipo de trabajo que tenemos hoy. Um, y es un equipo de trabajo que es pequeño y hemos logrado hacer cosas bastante grandes. Por ejemplo, uno de nuestros monorepos tiene 54 espacios de trabajo dentro. Y pues lo trabajamos 5 desarrolladores y yo, y mi co-founder en parte de contenido y tal. Son 6 personas escribiendo código en un monorepo de 54 espacios de trabajo que sigue creciendo. Um, el hecho de que somos un equipo pequeño me ha permitido que la mayor parte de um, la gestión de calidad de ese código esté soportada por comunicación abierta, por minimizar barreras de acceso, por, por comunicar efectivamente al equipo que todos somos grandecitos, que la responsabilidad es de todos, de asegurar un nivel de calidad en lo que hacemos, que los errores pueden ocurrir, pero que tenemos que aprender de ellos para no cometerlos de nuevo. Entonces hemos tenido errores, por suerte, toc madera, tenemos aquí y sí, siempre que hemos tenido un problema, sí hemos podido virar atrás en el tiempo y arreglarlo. Entonces, desde mi equipo de trabajo, tenemos un poco de menos énfasis en herramientas y más en que cada miembro del equipo de trabajo sepa lo que está haciendo y si no sabe, tenga acceso a los recursos, ya sea herramientas, ya sea documentación o sea personas, para educarse y para autosuperarse o para apoyarse en los demás para superarse. Entonces, tengo que empezar por ahí porque
Lo que te voy a decir a continuación te va a parecer súper low tech, súper baja tecnología, aunque sé que hay gente que no le gusta alguna de las cosas que te voy a decir. Nosotros usamos Prettier y Slint Ujú. con, um, con un conjunto de reglas de Prettier y de ESLint que partieron de las recomendaciones de la industria, pero que hemos ido quirúrgicamente quitando cosas y luego agregando otras hasta que hemos logrado um, una configuración de esas herramientas que funciona para nosotros. Si tú tomaras... Global, es decir, no tener que estar duplicando esos ficheros a lo largo de diferentes Oh, sí, repositorios, claro, sino claro. mantener una sola fuente de Ujú, configuración de sí. Prettier y de ESLint. Ujú. Entonces, por ejemplo, en este proyecto base que te hablaba ahorita, que es el que yo uso para empezar cada uno, ese proyecto base tiene una carpeta de aplicaciones donde van aplicaciones dentro. Cada subcarpeta ahí sería un espacio de trabajo de aplicación. Luego otra para bibliotecas y otra para configuración. Y en esa ¿Y lo tienes configuración abierto? tengo... Lo tienes disponible en GitHub? Creo que sí. No, ese no lo tengo, no está abierto en GitHub, pero sí está uno que yo creé a partir de ese. Probablemente ese monorepo base debería hacerlo público. Ahora mismo está privado. Pero Cuando sí lo decidas hacer, me sí, envías el te lo enlace y paso. lo ponemos en las notas del episodio. Te lo paso, sí. Vale. Digamos, eh, aplicaciones, bibliotecas y configuración. Y en configuración entonces, ESLint config, Prettier config y TS config. By the way, la beta de TypeScript 5.5 ahora incluye una variable nueva en los ficheros tsconfig que te permite reutilizar no solo settings de TypeScript, sino también hacer que los caminos de los include, de los exclude, de los paths y todas estas cosas que típicamente hacemos con TypeScript Ujú. sean relativos a el fichero tsconfig que hereda del padre. O sea, hasta TypeScript 5.4, si tú tenías un tsconfig global y luego distribuido otros que heredaban o que referenciaban aquel, Todos tiraban tenías para la que, raíz. tú tenías que poner los include, los exclude, los paths, todo lo que trabajara con sistemas de ficheros o que hiciera referencia a sistemas de ficheros en cada uno de los hijos. Claro. Porque si lo ponías en el padre, quedaban referidos a la raíz del monorepo. Ujú. En la beta de TypeScript 5.5, ahora esas configuraciones pueden ser relativas. So, súper agradecido por el equipo de TypeScript. Digamos que si te tengo que hacer un resumen, te digo, piensa siempre en los seres humanos que estamos trabajando con la herramienta. Piensa en la experiencia del miembro del equipo, tanto como piensas en la experiencia del cliente. Porque un miembro de equipo, un empleado, un co-founder, un partner, que tiene una buena experiencia en el día a día en lo que está haciendo, va a producir mejor valor, va a producir mejores productos Mm. para tu audiencia. Y luego de que tengas eso llevado a un nivel mínimo satisfactorio, luego lo próximo que deberías pensar es en el costo total. A veces tomar la decisión de adquirir un servicio de pago o una herramienta que es de pago, si tienes poco presupuesto o si estás tratando de hacer, de sacarle mayor provecho a las cosas que puedes tener gratis, pues a lo mejor te da un poco de pausa. Pero cuando miras el costo total, teniendo en cuenta cuánto tiempo te va a ahorrar una herramienta, un servicio, o una técnica, o una forma específica de hacer las cosas, a veces cometemos el error de um, no querer gastar dinero y suplir con tiempo o con trabajo propio. Ujú. Y cuando tienes más tiempo que dinero, eso es una perfecta estrategia, pero en la medida en que lo que estás haciendo se va poniendo más serio y va creciendo, digamos que si tienes un producto, No te alcanzan las horas del día. el día tiene 25 horas, ¿sabes? Incluso cuando tienes un conjunto de personas participando, colaborando en el proyecto, varias de esas horas las tienes que invertir en
onboarding, en Ujú, garantizar también todo un proceso, no de supervisión, sino de engranaje de las personas que colaboran en el equipo. Y cada una ujú. de estas personas también tiene su tiempo para dedicarle al proyecto. Así que a Correcto. medida que vaya creciendo los requerimientos y las necesidades del proyecto, obviamente, Ujú, tener que utilizar servicios de terceros viene siendo una opción sí. muy factible. Luego, cuando eres tú solo y algo te toma 2 horas, que hubieran sido 10 minutos, si no necesariamente un servicio de ser un servicio de pago, pero una herramienta que existe en la industria, usarla te hubiera tomado 10 minutos, bueno, eres tú, ¿sabes? Perdiste una hora y media de tu tiempo, o invertiste una hora y media de tu tiempo, pero cuando tienes un equipo de 5 10 50 100 mil, 2.000 personas, una hora perdida multiplicado por cuántas personas perdieron una hora, pues ya el costo total de una decisión empieza a ser mucho más importante. So, tener eso en cuenta también. Y bueno, y obviamente ahora mismo que estás en estas compañías en la etapa de crecimiento, puedes tener un control de cuál es la visibilidad, cuál es el riesgo en función de algún problema que pueda ocurrir, pero si ya un sistema escala a unas proporciones gigantescas, empezar a establecer una serie de roles de etiquetado a lo largo Ujú. de los diferentes módulos que componen un gran proyecto, es decir, o un gran sistema que contiene múltiples proyectos, posiblemente sea una estrategia a considerar a partir de cierto punto, para Sí, no perder demasiada cantidad de recursos, no solamente de tiempo, sino incluso hasta recursos financieros posteriormente en arreglar constantemente problemas que vayan a ralentizar todo el despliegue hacia producción. claro. Hay un par digamos, características de GitHub o features de GitHub que yo las pondría como el próximo paso después de esta gestión básica de monorepo y de linting y tal, que es Code Owners y protección de rama. Code Owners te permiten un monorepo donde hay potencialmente un grupo grande de proyectos, decir qué sección, qué personas del equipo de trabajo tienen permiso para modificar código depende de cómo lo configures, dentro de este subárbol del repositorio, o si otra persona que no es el code owner lo modifica, notificar a ese code owner para que haga un review de ese código directamente. A veces es difícil cuando tienes un pull request o tienes un commit que modifica varios ficheros, discernir, oye, modificaron este componente que lo construí yo y yo soy el responsable por ese componente, tengo que ir a hacerle code review. A veces te puede pasar. So, Code Owner es una buena herramienta para al menos para notificar a la persona correcta de que el código que está bajo su supervisión cambió y que necesita atención. Y la otra es protección de ramas, ¿sí? Por ejemplo, si el estilo de trabajo de integración es todos hacemos commit a una rama de integración y luego hacemos unos releases en una rama aparte, pues bueno, se supone que todos los miembros del equipo de trabajo estén haciendo commits o pull requests contra una rama específica, no contra una rama de producción. Protección de ramas te permite, digamos que, um, evitar al developer junior super overexcitado que quiere llevar su código a producción antes de tiempo. Exacto, y también garantizar que tú tengas una cantidad mínima de personas que leyeron el código, no solamente de las personas menos experimentadas en un equipo, sino también de seniors y de Uh -huh. principals, que pueden no solamente cometer errores, sino perder algunos detalles que otras personas de otros equipos conocen y necesitas esa retroalimentación, ese feedback continuo. Claro. Eso, garantizar que varias acciones que son a lo mejor alineadas con la dirección técnica que hayas propuesto previamente, también sean satisfechas antes de hacer ese merge, esa unificación con las ramas de producción. Uh -huh. Y bueno, Sergio, antes de concluir el episodio, me encantaría saber tu opinión acerca
de cómo crees que seguirán evolucionando estas tendencias del uso de monorripos con el tiempo. Obviamente no tenemos una bola mágica Claro. para poder examinar, pero ¿por dónde crees que va a ir la cosa en los próximos años? Mira, yo lo que estoy viendo, sobre todo en frameworks de frontend, que es donde más estoy involucrado hoy en día, es una tendencia a converger en ciertas opiniones. Por ejemplo, hace 5 años Next.js y Nuxt eran grandes proponentes de correr React o Vue en el servidor. Um, y eh, hemos visto la capacidad de hacerlo como algo que han adoptado otras bibliotecas de experiencia de usuario. O sea, tenemos Solid Start, tenemos Server-Side Rendering, soporte para Server-Side Rendering ahora bien logrado en Angular. Luego tienes Remix y tienes un push grande en React Server Components. Ujú, Um, hemos visto también una convergencia de los runtimes de JavaScript de servidor con browser, con Edge distribuido, IoT, nube, Content Distribution Network, todas estas otras variantes que no son ni Node ni el browser. Um, so, teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta que la gestión de monorrepos parece ser algo en lo que la industria está convergiendo a que esto es algo bueno que tener, creo que al menos si no se convierte en el estándar de facto, va a ser algo que está presente en el día a día independientemente de la tecnología que estés usando dentro del ecosistema de JavaScript. Probablemente para otros ecosistemas pase también. Bueno, te puedo hablar desde JavaScript, que es el que más estoy. Um, lo que veo hacia el futuro es una tendencia a más monorripos, a mejores herramientas, porque parece que la industria está de acuerdo en que, bueno, estas son cosas buenas que tener. Más allá de eso, en otro momento hablamos de server-side, porque ahí Eso es un tema emocionante. no Y con tenemos todo tiempo para eso. lo de los ECMAScript modules, todo Sí. lo que está proveyendo Bit, el Ujú. ecosistema de JavaScript está convergiendo en direcciones Sí. prometedoras. Me parece que ya podemos decir que se está poniendo serio, digamos. Hace tiempo se ha estado poniendo serio, pero Un poquito veo, más, es decir, está sí, pero madurando. veo, exacto, veo, como te decía, veo convergencia del ecosistema a que se, que se pierdan un poco las diferencias entre distintos runtimes y que tengas una capa base de cosas que son ciertas independientemente de cuál es el runtime de JavaScript que estás usando. Exacto, para ECMAScript, eso está OpenJS es una de ellas. ECMAScript, la Ujú. OpenJS Foundation, etcétera. Me Exacto. alegra muchísimo Sí. que la hayas mencionado. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, antes de concluir como tal, ¿hay algo más sobre lo que no hayamos mencionado durante la conversación, sobre lo que quisieras comentar? Sí, React es mejor que Angular. No, en serio. Usa o sea, debería la audiencia el que esté escuchando esto um, evitar el tribalismo. O sea, todas las herramientas tienen beneficios y tienen dificultades. El mejor consejo que puedo dar a casi todo en la vida es escuchar, analizar, probar y luego tomar una decisión que funcione en las circunstancias en las que estás en el momento. No hay reemplazo para el pensamiento crítico, no hay reemplazo para la capacidad de escuchar lo que otra persona tenga que decir o su experiencia e integrar de la experiencia de esa persona las cosas que tienen valor. O sea, eso no hay forma de reemplazar eso, es algo que tenemos que hacer sí o sí, um, porque la alternativa es tribalismo, es lo mío es mejor, lo tuyo no sirve, Y no avanzar en ninguna dirección robusta. y a lo mejor tienes una comunidad grande que tiene esa sensación de tribalismo
y esa comunidad se mueve, e incluso puede que se mueva rápido, pero te estás perdiendo de un enriquecimiento de experiencia que pueden venir de gente que tienen una perspectiva distinta. ¿Ya? Exactamente. Entonces, a pesar de que pueda parecer que nosotros somos los que tenemos la verdad y tenemos todos los recursos y se lo vamos a dejar saber al mundo entero, siempre hay valor de mirar a lo que está haciendo el vecino y entender qué de lo que está haciendo el vecino pudiera ser beneficioso para mí o pudiera tener sentido en lo que está haciendo yo. Y al revés. De otra manera, React no se hubiera beneficiado de los pasos que dio AngularJS inicialmente a principios de los años 2010 y con esto de Correcto. Signals también, que viene siendo una propuesta para que ojalá que en un futuro bastante cercano los diferentes frameworks de JavaScript por defecto puedan utilizar esta primitiva de datos reactivos. Sí. Vale. Listo. Sergio, muchísimas gracias de nuevo por estar acá. A ti. Interesantísima conversación. He aprendido un par de cosas que no tenía idea acerca del tópico de hoy y espero que nos veamos próximamente. Seguro que sí. Un placer estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Vale, gracias a ti. Chao, chao. Chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.